Cuando hablamos de infecciones, entonces esta clase extra para tratar de cerrar nuestro programa principalmente para la P2. Cuando hablamos de infecciones específicas, hablamos de los gérmenes que sean, eh, eh, que sean principalmente, la mayoría son oportunistas y principalmente que no tengan una clasificación, o sea, que en esta clasificación no entren gérmenes bacterianos. Eh, si vamos a tratar específicamente, realmente son afecciones que son mucho menos comunes que las infecciones del tracto urinario en específicas generadas por bacterias. Y entre ellas, quiero resaltar específicamente la tuberculosis y la candidiasis con mayor frecuencia en estos casos de afecciones específicas. Eh, Vamos a dar un pantallazo de cada una de ellas, características de cada una de ellas y tratar de entender un poquito cómo hacer el diagnóstico y cómo se presenta. La tuberculosis esta es una tuberculosis extrapulmonar, considerada una tuberculosis extrapulmonar o una tuberculosis del tracto urinario, ¿verdad? Tuberculosis urinaria. Es causada por el Mycobacterium tuberculosis. Es una afección realmente basilar, ¿verdad? Alcanza en el tracto urinario específicamente, alcanzan principalmente órganos por vía hematógena, desde los pulmones. Hay pacientes que se presentan totalmente asintomáticos en el tracto respiratorio y puede desarrollar tuberculosis urinaria después de un buen tiempo. Tiene un promedio para el desarrollo de la tuberculosis del tracto urinario, tiene un promedio de tiempo entre 15 a 20 años de desarrollo. Entonces, puede presentar perfectamente un cuadro respiratorio totalmente asintomático y sí colonizar en todo el tracto urinario. Son normalmente afecciones que producen una inflamación crónica, granulomatosa, y vamos a ver las características granulomatosas que sean anatomía patológica rápidamente. Se dan el 60% en pacientes más jóvenes, en un adulto joven entre 20 a 40 años, y es mucho más frecuente una relación de 3 a 1 en hombres que mujeres. Los órganos o los sitios en el tracto urinario que actúan con mayor preferencia y que tienen mayor destrucción son los riñones. En el hombre específicamente la próstata son infecciones, justamente desarrollan mayor destrucción de toda la estructura del órgano. Otros órganos también que pueden ser afectados a la larga principalmente de forma ascendente. ¿Por qué hablamos de forma ascendente? Porque también es una afección que se puede dar por transmisión sexual. Se dan en pocos casos, está en la literatura, también pueden leerlo mejor en el libro de Smith Nago, pero hay situaciones en las cuales se dan también por transmisión sexual y de forma descendente, y la más frecuente, evidentemente, que viene desde el tracto superior por vía hematógena, compromete primero riñón, compromete uréteres, compromete vejiga, próstata y hasta muy frecuente en un estadio muy avanzado el comprometimiento del epidídimo del hombre. La patogénesis. Se cree que la tuberculosis renal progresa con lentitud, como hablé, con un promedio de 15 a 20 años, totalmente asintomático, al inicio totalmente asintomático y posteriormente con el deterioro de la función, no tanto con el deterioro progresivo de la función, evidentemente, pero también con el deterioro de la anatomía misma, de la estructura del riñón, pueden generar principalmente cuadros obstructivos, generar una hidronefrosis. Eh, a nivel vesical, y es la que más sintomatología presenta, y los primeros síntomas que normalmente se dan en la tuberculosis urinaria se generan a nivel vesical. La vejiga genera miren cómo se ve en la fotografía, un engrosamiento de la pared
pueden haber úlceras, pueden haber alteraciones, fístulas urinarias, pueden haber también principalmente alteración a nivel de los meatos y generar reflujo o generar también hidronefrosis uniobilateral. Y generan principalmente esa vejiga, se va generando una vejiga fibrosada con síntomas irritativos. Los síntomas irritativos son la principal o la primera forma de presentación clínica que se da normalmente en los pacientes con tuberculosis. También se pueden dar reflujos ureterales, también estenosis a nivel de los meatos, y eso genera la hidronefrosis que había comentado, ya había mencionado. A nivel prostático y de vesículas seminales, podemos tener, si comprometemos próstata y también vesículas seminales, podemos tener alteración tanto a nivel formación o principalmente reinfecciones bacterianas por estasis urinaria y también alteraciones a nivel, o sea, a nivel alteraciones principalmente de la fertilidad masculina. Normalmente no causa dolor a nivel prostático y se invade las vesículas seminales, que son situaciones más raras, es lo que mencionamos del trastorno de la fertilidad. Ahora sí, es prácticamente patognomónico dentro de la patogenia y el comprometimiento del epididimo, un proceso que se da también un proceso lento y es el último, por decir así, dependiendo de dónde ingresa y también el tiempo de evolución de todo este cuadro, se suelen generar principalmente cuadros abscedados que pueden romperse principalmente en la piel del escroto y extenderse en todo, dentro del testículo. El comprometimiento del testículo es aún más raro, pero esa absceración y que comprometa la pared del escroto es patognomónico, o deberíamos pensar como la primera hipótesis diagnóstica clínica de que estamos ante un cuadro de tuberculosis urinario. Dentro de la patología vemos que tanto en el riñón, en el uréter, se generan aspectos de perinefritis, hay áreas de calcificación, hay un gran engrosamiento de las paredes, también de los cálices, del uréter. Vean cómo hay una alteración muy notoria del uréter, se engrosa, se fibrosa y la funcionalidad se va perdiendo de forma progresiva. La orina es normal y eso es un dato a tener en cuenta. No encontramos cultivo, los cultivos son, al menos que el paciente tenga reinfecciones bacterianas, los cultivos suelen ser normales. ¿Ok? Suelen ser normales, no tienen, la orina no presenta tanta alteración. Y principalmente cultivo negativo. Tenemos que pedir en este caso el diagnóstico se da por el cultivo y se hace en VAR, ¿verdad? El cultivo en este caso en VAR de la orina. En la vejiga es muy resistente a la invasión, sin embargo se pueden generar, cuando hay un proceso ya instalado en vejiga, se generan tubérculos, pueden haber ulceraciones, pueden haber gran fibrosis a nivel tanto mucoso en las 3 capas de la vejiga, como también una contractura vesical, y eso genera principalmente una desestructuración de toda la pared vesical, pérdida de la función vesical. Hay pacientes que tienen que llegar a ser canalizados o principalmente utilizar alguna derivación urinaria, y eso marca el mal pronóstico de estos cuadros a nivel vesical, específicamente en la próstata. Hay todo lo que es característico son los núcleos de calcificación que se forman, y también las calcificaciones, ¿verdad? En el colon espermático, inflamación fusiforme, hay un engrosamiento del epidídimo sin generar, previo a la abscedación, hay un engrosamiento del epidídimo, hay una degeneración del túbulo, y eso también puede comprometer evidentemente la fertilidad. En el tracto femenino, las infecciones son transportadas por el torrente sanguíneo, hay una frecuencia de infecciones por vías urinarias también, unos 10%, y pueden comprometer todos los anexos, pueden comprometer también útero, y tener cuadros inflamatorios muy severos. Recordar también que el modo de transmisión también
siempre tener en cuenta una transmisión sexual es un punto a tener en cuenta. Clínicamente, entonces, la cistitis crónica que se niega a responder al tratamiento adecuado, y es el momento, el paciente está con una cistitis, cuadro de cistitis, toda la sintomatología irritativa, hacemos una cistoscopía y encontramos todo lo que vimos en las fotografías, o encontramos ya un estadio un poco menos avanzado, sin embargo no responde al tratamiento habitual hasta llegar a nuestro diagnóstico de confirmar. No hacemos ningún tratamiento, vemos el grado de desestructuración y tratamos principalmente la sintomatología para luego con la confirmación tener un informe un poco más acabado de toda la funcionalidad de todo el tracto urinario. Se pueden generar hematuria macroscópica, que normalmente es un cuadro que se da macroscópica, que se da principalmente por la afección vesical, no tanto a nivel renal. La epididimitis sin dolor a la palpación del conducto engrosado es una característica marcada y sellada de esta afección. El seno escrotal con un drenado crónico ya es un cuadro patognomónico, y la nodulación de la próstata, engrosamiento de ambas vesículas seminales también en los hombres se pueden dar en una situación menos frecuente. El diagnóstico se dan por el cultivo de la orina, el cultivo específicamente en VAR, ¿verdad? Y el PCR, la proteína C reactiva, es un marcador importante del cuadro inflamatorio general. A nivel renal y de uretra se dan todos los síntomas como si fuera una obstrucción. Se pueden dar, dependiendo del cuadro asociado, principalmente el cuadro obstructivo, pueden generarse hidronefrosis, dolor solo en flanco, cólico renal, masa indolora en el abdomen, por el aumento, el agrandamiento de todo el parénquima renal, como vieron en la fotografía, específicamente en la macroscopía. A nivel vesical son los síntomas más evidentes: la disuria, prolaquiuria, nicturia, hematuria, dolor suprapúbico por las ulceraciones, también la irritabilidad de la vejiga. En los datos radiológicos vemos principalmente un crecimiento, aumento del tamaño renal, y hay obliteración principalmente de las sombras renales debido teniendo en cuenta sobre su sobreposición sobre el psoas de un absceso perinéfrico. Pero vean todas estas áreas de calcificación y calcificaciones que se generan a lo largo del parénquima renal. Este es un estudio radiográfico en el cual fue inyectado contraste. Esto probablemente una urografía excretora. Se ven la calcificación que se dan todo por el parénquima renal, y que principalmente los núcleos de calcificación generan depósitos de calcio. El paciente probablemente está obstruido, le hicieron un catéter doble J, pero un gran comprometimiento renal, un riñón aumentado de tamaño. Yo solamente le estoy diciendo el tamaño, no veo la silueta renal, pero veo todo el área de calcificación. A nivel vesical, datos principalmente de úlceras. Aquí está es una tomografía contrastada en la cual hay una fuga de contraste, hay un engrosamiento de la pared, y se nota una inflamación en pared posterior. En un corte axial, la tomografía, se ven la desestructuración, la obliteración, principalmente obliteración de las sombras renales. Hay un engrosamiento de todo el cáliz, también el parénquima, del todo el parénquima, y notan que hay una situación que es bien notoria de desestructuración anatómica del propio riñón. Ya hablamos de los síntomas y signos, principalmente el cólico renal, en la parte literal, afectación también a la vejiga por los síntomas urinarios. El tratamiento, dependiendo del grado de afectación, se puede hacer una extirpación quirúrgica del órgano infectado. Y el riñón normalmente es un foco, si está muy comprometido, normalmente es resecado, se hace una nefrectomía total, y algún tratamiento coadyuvante si necesario. En el caso de la vejiga también es un órgano que tenemos un poco más de recelo, porque
tenemos una sustitución de la vejiga, y si tenemos un comprometimiento de la vejiga, tenemos que hacer una derivación ya permanente. Hablamos de la cistoscopía, que la cistoscopía tiene un valor importante principalmente para la evaluación de toda la estructura vesical. Hay diagnósticos diferenciales, hay otras patologías que tienen una característica similar en situaciones como la cistitis o la pielonefritis bacteriana. En 15% de estos casos están invadidos también por piógenos. También se da eso en son infecciones de la tuberculosis. La papilitis necrotizante, que puede evolucionar también con ambos cálices, también lesiones caliciales que pueden simular lesiones a nivel de los cálices muy parecidas a la tuberculosis. Una de las más notorias son los riñones en esponja medular con las calcificaciones que pueden ser muy parecidas en las imágenes tomográficas y radiográficas. La coccidioides diseminadas también, que pueden generar epididimitis, pueden generar un engrosamiento del epidídimo, y normalmente también son asintomáticos. Las quistosomiasis urinarias, que vamos a hablar más adelante, en la presencia de la cistitis, hematuria y contracturas vesicales, que también están frecuentes, que son frecuentes también en la tuberculosis. ¿Cuáles son las complicaciones específicas o las complicaciones más frecuentes de la tuberculosis? La uremia, principalmente factor que nos muestra un comprometimiento de la función renal. Pacientes con tuberculosis pueden evolucionar a una insuficiencia renal, evidentemente. Cálculos renales, si se presentan infecciones inespecíficas o también obstrucciones. Las masas agrandadas a nivel perinéfrico se pueden generar abscedaciones también, que son complicaciones que se pueden dar. A nivel vesical, las paredes vesicales engrosadas, estenosis de uretra, las ulceraciones, evidentemente, y la atrofia hidronefrótica que se pueden dar por la estasis urinaria que se genera principalmente a nivel del meato urinario. A nivel ureteral se puede generar autonefrectomías, se secciona prácticamente el uréter con el crecimiento, principalmente con el comprometimiento de todo el tracto ureteral, hidronefrosis evidentemente progresivas a nivel genital, oclusiones de los conductos epidimarios en el hombre, también obstrucciones de los túbulos espermáticos también en el hombre, son situaciones que se pueden dar como complicaciones más llamativas. Tratamiento igual que la tuberculosis respiratoria, varios esquemas, igual que la tuberculosis pulmonar, ¿verdad? Varios esquemas que se pueden dar, pero siempre las mismas drogas, la isoniazida, la rifampicina, el etambutol, la piracinamida y también la streptomicina. No voy a pedir la dosificación, pero sí quiero que sepan por lo menos las medicaciones que se pueden utilizar. Es el mismo esquema que una vez que tengamos el diagnóstico, se inicia esquemas con las mismas drogas. Terminamos tuberculosis, un resumen rápido de tuberculosis. Candidiasis. La candidiasis es generada principalmente por el agente causal, uno de los más frecuentes, que habitan de forma natural todo el tracto principalmente respiratorio, que tiene mayor comprometimiento con el tracto respiratorio, gastrointestinal y también la vagina en las mujeres. Es un hongo levaduriforme, ¿verdad? Que tiene, que normalmente habitan en estos tratos. ¿Qué ocurre y cómo se genera la infección por la Candida albicans? Si es un agente, un hongo, perdón, un hongo que está normalmente en el tracto urinario. Normalmente en varias teorías específicamente, y bueno, menciona un poco en la literatura, de que el Candida albicans, estando en un estado natural y sin un desorden, un desequilibrio que se genere a nivel del tracto urinario, tiene una buena convivencia y no se vuelve un agente agresor. Sin embargo, con la utilización principalmente de fármacos, y ahí citando otra vez, antibiótico terapia, de uso desmedido, utilización también de corticoides, menciona un poco también en la literatura, puede alterar ese equilibrio que se tiene a nivel del tracto urinario, principalmente a nivel vaginal en la mujer,
y generar un proceso principalmente inflamatorio que este agente se vuelve agresor y puede comprobarse con toda la sintomatología presente y todos los órganos que va afectando. ¿Cuáles son las sintomatologías más frecuentes del Candida albicans? Irritabilidad vesical, sintomatología de pielonefritis, fluido genital, secreción genital, que son las más frecuentes. ¿Correcto? El diagnóstico se da evidentemente por la orina, el diagnóstico se da por el cultivo, donde se ven los micelios o las formas levadudiformes de crecimiento en las placas principalmente extendidas de cultivo. Los métodos auxiliares diagnósticos son muy importantes. Aquí estamos viendo las masas fúngicas en una ureteroscopía y cómo ascienden por el uréter al tracto urinario superior. Vemos en la radioscopía, esto es un estudio contrastado, donde vemos todos los micelios o principalmente las masas fúngicas o los tofos fúngicos micóticos a nivel renal. Miren cómo están bien diseminados. Estos cuadros no son frecuentes, pero en condiciones adversas se pueden presentar y suelen causar gran estrago. Esa misma masa fúngica puede obstruir el uréter y generar hidronefrosis. Pueden comprometer principalmente la funcionalidad renal. Entonces son complicaciones que se pueden dar. Utilización de antimicóticos en estos casos. El fluconazol podría oral es una opción válida, sin embargo puede ser fallida. La fucitocina es una opción también utilizada para la candidemia. El nifronantel, el ketoconazol y también la anfotericina B como última opción endovenosa son opciones válidas. No les pido tratamiento, no les pido el esquema, pero sí por lo menos que conozcan una droga en el tratamiento de estas afecciones. Claves en el tratamiento de la micosis, específicamente la micosis por hongos, o sea, las infecciones micóticas en los pacientes que tienen principalmente tienen obstrucciones, instrumentación de las vías urinarias o son inmunocomprometidos, incluso diabéticos, tener un ojo especial, tienen gran predisposición a hacer complicaciones y tienen una relación con los cuadros micóticos. ¿Ok? Sospechar una infección urinaria fúngica en pacientes en riesgo o con candidemia que tengan un hallazgo clínico de laboratorio que indica una infección urinaria. Siempre tener en cuenta pacientes mayores que utilizan mucho tiempo sondas vesicales, tener en cuenta y muchas veces se deja como un tratamiento de soporte fijo ya los antimicóticos. ¿Cómo están de tiempo ustedes? Tenemos una clase a las 11, doctor, en el campus. En el campus. ¿Dónde están ustedes ahora? ¿Están en su casa? En casa, así mismo. Bueno, ¿qué les parece si vamos a la clase hasta son las 10:34? Hacemos una clase de 11 minutos más, 10:45. No creo que terminemos todo, pero voy a tratar de hacer de forma más acelerada, ¿ok? Ok. Bueno, entramos en actinomicosis y entramos ya así culminando los tres más importantes, los tres más importantes y luego vamos a intentar ver los tres que nos restan. La actinomicosis es causada por la actinomices israelí. Es una enfermedad granulomatosa crónica también con características similares a la tuberculosis granulomatosa, forma grandes gránulos, una inflamación semejante, cuadro principalmente crónico de larga evolución, fibrosis marcada y pueden generar también fístulas espontáneas a lo largo de todo el trayecto urinario. Pido disculpas por los errores ortográficos. Afectan riñón, vejiga, testículos por invasión hematógena. Recuérdense siempre esto, tiene una relación con su vía de diseminación, la invasión hematógena. Puede comprometer también la piel, el pene y el escroto. Pueden ser afectados, una característica también de la actinomices. ¿Cuáles son los signos más llamativos?
El compromiso pélvico puede confundirse muchas veces con una neoplasia, por la característica. Voy a mostrar una imagen ahí que es característica, también simula bastante un tumor. El diagnóstico evidentemente se da por el cultivo para confirmar la presencia de la actinomyces en orina. Y los métodos auxiliares diagnósticos, la urografía excretora, en este caso el uréter, vean cómo hay aquí una lesión que simula bastante, esta es la urografía excretora, esta es una pielografía ascendente o una pielografía descendente, esta, en la cual se ve un tumor a nivel ureteral, parecido a una tumoración, y es característico de los cuadros de actinomyces. También en la urografía excretora aquí muestra principalmente una anulación de la función urinaria renal derecha, que también se puede dar en las autonefrectomías que se dan en la tuberculosis. Entonces tenemos diagnósticos diferenciales que debemos descartar. La actinomyces en relación a la tuberculosis menos frecuente. Las lesiones a nivel del riñón pueden parecerse bastante a la tuberculosis, también a neoplasias por las nodulaciones grandes, los grandes granulomas que generan y pueden confundir con neoplasias. El tratamiento es un tratamiento con penicilina, diferentes tipos de penicilina, una opción también en unas infecciones secundarias, principalmente por sobreinfecciones bacterianas. La streptomicina es una opción válida. Si se hacen principalmente cuadros de ulceraciones, se deben corregir de forma quirúrgica el drenaje, hacer un drenado quirúrgico del absceso o extirpación específica ya del órgano involucrado. Tener en cuenta que una opción válida de tratamiento también es la quimioterapia. La quimioterapia tiene un valor importante en el tratamiento de estas afecciones. Entonces, por favor, tomen nota. Eso puede ser una pregunta de examen. Tiene una relación también en el tratamiento de la actinomicosis. Terminando, y estos son mucho más cortos, la esquistosomiasis. La esquistosomiasis es una afección rara, es causada por los diferentes tipos de esquistosomas. Aquí en nuestra latitud, o principalmente en nuestro continente, tenemos la variedad de la esquistosomiasis, esquistosoma manzoni. En el oriente se tienen principalmente la esquistosoma japonicum, y también el esquistosoma haemotabium en África, en zonas de África. Afecta principalmente el sistema urogenital, la vejiga, uréteres, vesículas seminales y la uretra masculina y la próstata. ¿Cómo se infectan los humanos? Los seres humanos se infectan cuando entran en contacto con aguas infectadas con larvas. ¿Cómo se dan? Eso es cuando normalmente los registros de las infecciones son cuando se entran a nadar en lugares donde están contaminados por estas larvas, tajamares, aguas estancadas, qué sé yo, lagunas, lagos, y esa reacción se hace una primera infección por la piel. Se ingresa por la piel, la patogénesis se genera, hay un ingreso por la piel, eso entra de forma hematógena y va directamente a nivel de los plexos de los vésicos prostáticos en el hombre, en las venas que sobrevienen, y ahí va madurando el esquistosoma, ¿verdad? La clínica normalmente a nivel de la piel se da hiperemia cutánea, prurito, fatiga, laxitud, fiebre de bajo grado, sudoración excesiva, cefalea. Se pueden dar, normalmente ingresan a nivel vésico-prostático, pueden comprometer uréteres, haciendo fibrosis a nivel vesical, generan gran estrago hasta llegar a hacer una metaplasia, y hay veces que metaplasia a nivel de la piel, y generan hasta carcinomas epidermoides frecuentes como una secuela. Los signos inicialmente son asintomáticos, solamente la lesión en la piel es la que se constata, pero posteriormente la glande pueden comprometer la próstata, fibrosada, las vesículas seminales agrandadas,
y la base de la vejiga engrosada. Esto normalmente tiene que ser extirpado, no tenemos otra de otra. Son situaciones raras. Yo he visto un solo caso en San Paulo. Era un paciente que venía justamente de África. Eh, grande, fibrosado, masas también vesicales, suprapúdicas, inflamación renal. ¿Ok? ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace por la orina, el cultivo en los huevos vivos que están en la terminal de sangre. Se hacen en el extendido principalmente hematológico, se ven leucocitos de eosinofilia, con eosinofilia que es llamativo de estos casos, la anemia monocítica hipocrómica que es característico de estos casos de esquistosomiasis. El tratamiento rápidamente, praziquantel, metrofonato y también la oxazmiquina, que son opciones de tratamiento, pero el praziquantel se destaca entre los más frecuentes. Las complicaciones en la estenosis ureterales justas-vesicales, justamente en la inserción del uréter a la vejiga, tratamiento quirúrgico, muchas veces se tienen que reinsertar ese uréter o hacer reimplantes ureterales. También se pueden hacer residuo vésico urinario y también o retenciones urinarias, úlceras vesicales que también se pueden llegar hasta hacer citostomías parciales para resecar el segmento afectado. Filariasis. La filariasis es un cuadro endémico en países principalmente del Mediterráneo, el sur de China, Japón y principalmente en toda la parte en la costa de las islas del Pacífico, ¿verdad? La etiología es la Wecheria gocrophies, que es un nematodo que habita principalmente los vasos linfáticos. Esa es la característica de la filariasis. Filariasis es todo a nivel linfático. La invasión se da a nivel de los linfáticos produciendo principalmente inflamación, ¿verdad? Linfadenitis, comprometimiento de todos los vasos, hay una fibrosis, hay una gran producción de linfa eliminada por la orina y eso es lo característico en el diagnóstico de la filariasis que compromete principalmente el tracto urinario. La clínica, casos leves, asintomáticos, cuanto más va progresando la afección, fiebre, malestar general, epidimitis, orquitis, afecciones escrotales del cordón espermático y también se pueden generar hidrocele, que es común por el proceso reaccional. Los datos laboratoriales, orina quilífera, lechosa, es lo característico, hacemos una citoscopía, hacemos furosemida al paciente, por ambos datos va saliendo una orina quilífera. ¿Qué característica tiene la orina quilífera o la orina o la quiluria? Sale como una especie de leche por la orina. La hipoproteinemia, se generan cuadros de hipoproteinemia, leucocitosis y eritrocitosis, eritrócitos o hematíes. En orina también se pueden dar por los cuadros de desestructuración y la eosinofilia marcada también se dan en estos casos en la primera etapa. Tener en cuenta también como un diagnóstico diferencial de la esquistosomiasis. Métodos de diagnóstico, entonces la citoscopía, flujo lechoso, posteriormente a comidas grasas. No se sabe específicamente cuál es la relación de las comidas grasas con la eliminación de la quiluria y puede ser unio bilateral dependiendo del comprometimiento. La urografía rectora y la linfangiografía en conexiones reno-linfáticas en pacientes con quiluria, todo el sistema o drenaje linfático es comprometido. Tratamiento, albendazol, el más frecuente, el dietilcarbamazina, también es una opción válida, y antibióticos por infecciones secundarias. El tratamiento de la elefantiasis, esto ya habrán visto pacientes que tienen elefantiasis, también he visto 2 casos de pacientes de India en San Paulo y comprometimiento de toda la parte urinaria. Aparte de tener una elefantiasis en ambos miembros bilateral, el paciente estaba en un cuadro, tenía un cuadro de insuficiencia cardíaca y también comprometido en las vías urinarias, casos muy raros. De los órganos genitales se hacen, elefantiasis, se hace resección quirúrgica. En ese caso, en ese paciente que le había comentado, se hizo una penectomía radical, una penectomía prácticamente plena, ¿verdad? El último caso, ya terminamos. Hidatidosis o la equinococosis, que es más común, comúnmente se presenta en Australia y Nueva Zelanda, casos muy raros en Sudamérica,
muy raro en Sudamérica, pero se dan principalmente en el campo, ¿ok? Mucho más en el campo. Yo nunca he visto un caso con hidatidosis específicamente urinaria. Nunca he visto solamente en charlas y también en presentaciones en congresos. La etiología se da por el Echinococcus granulosus, es un cesto adulto que habitan principalmente en el intestino de los animales carnívoros. Principalmente están relacionados más con los cerdos, están relacionados también con las cabras. Sus huevos se eliminan por heces y pueden ser ingeridos por otros animales, en ocasiones también por los seres humanos. O sea, entra por vía oral. Afectación hepática en humanos, 3% de quinococosis del riñón, una situación, una frecuencia muy baja que compromete a vías urinarias, pero normalmente a nivel urinario suelen ser al inicio asintomático, posteriormente se vuelven cuadros cólicos. ¿Por qué? Porque se generan estos huevos que son característicos dentro de toda la vejiga, y también esto asciende a nivel renal. Miren que esto va siendo eliminado por el uréter y eso genera cuadros obstructivos de un cólico renal por los quistes que se van expulsando del riñón. Radiográficamente se ven calcificaciones a nivel de la pared de los quistes. Los quistes pueden estar calcificados y se generan principalmente de esta forma. Pueden también verse los quistes en la tomografía, quistes retroperitoneales y perivesicales. El tratamiento en estos casos son nefrectomía, es tratamiento quirúrgico. Tratamiento quirúrgico asociado principalmente al albendazol y el praziquantel, que son las opciones más utilizadas. La marsupialización y también el curetaje de estos quistes es una opción válida. La marsupialización es cuando principalmente evertimos la cápsula del quiste para que no presenten principalmente recidivas. Hasta aquí fue la clase de hoy, les agradezco mucho. Agradezco mucho. Entonces, ¿qué entra en nuestro parcial, en el segundo parcial del lunes? Bueno, es otro problema también que tengo que comentarle a ustedes. Haré todo lo posible para estar el lunes. No es mi día de clase. Yo tengo actividad en el hospital de IPS, y entonces todos los parciales de ustedes veo que son los lunes. Yo los lunes no estoy en la universidad. Voy a tratar de estar porque la otra vez ya no estuve por esa disposición. No sé por qué pusieron justamente un día que no es mi día con ustedes, pero vamos a ver. Entonces el examen del lunes entra. Obstrucción de vías urinarias. Obstrucción de vías urinarias, éstasis urinaria, reflujo vesicolateral, litiasis, enfermedad de transmisión sexual en varones. Entran también infecciones específicas del tracto genitourinario, específicas y las inespecíficas, y incontinencia urinaria. ¿Correcto? Sí, doutor, esses mesmo. Anotando. Bueno, perfecto. ¿Me saben informar exactamente qué horario es el examen el lunes? 16 horas, doutor. A las 16 horas.